recientemente hubo un proceso para elegir a la dirigencia de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, aquí en la Ciudad de México, precisamente es donde está esta sección 9, y había la oportunidad de que fuera un proceso pues democrático, donde incluso hay que recordar que en la Ciudad de México pues hay profesores críticos, comprometidos con la sociedad, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que pues había la posibilidad de que ellos participaran. Sin embargo, pues el proceso se empezó a viciar, no hubo igualdad de condiciones y finalmente pues este proceso se llevó a cabo y lo vemos, fue un proceso totalmente irregular y que vino pues prácticamente a seguir entregando la propia dirigencia de esta sección a los de siempre, a la parte de los charros del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero para que nos explique estos detalles está con nosotros la maestra Angélica Jiménez Núñez, ella de Educación Especial de la sección 9, integrante del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo está, maestra Angélica Jiménez Núñez? Muy buenos días. Muchas gracias, Sosimo, por darnos este espacio de Contralínea también. Les agradecemos mucho. Pues preguntarle, maestra, en primer lugar, sobre en qué condiciones se dio este proceso, de elección de la dirigencia de la sección 9 del CENTE en la Ciudad de México. Bueno, se dio en un contexto de total desigualdad. No hay piso parejo, como lo mencionó el mismo presidente de la República. Cuando todavía había mesas con la CENTE a nivel nacional. La CENTE somos la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos desde el norte del país al sur, y por supuesto en la Ciudad de México. Desde que ingresa este gobierno, se tienen mesas para poder sacar todos nuestros temas que teníamos operados, que derivan sobre todo de la reforma de Peña Nieto del sexenio pasado. Entonces, una de los compromisos de este gobierno era que iba a haber piso parejo para que pudiéramos entrar en una competencia, ¿no? Lo más transparente que se pudiera. Entonces, a raíz de eso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que nosotros le llamamos el charrismo sindical, nosotros pertenecemos al CENTE, somos parte del CENTE. Sin embargo, somos un grupo disidente muy fuerte que estamos en todo el país, somos la CENTE. Entonces, lo que sucede es que el Sindicato Nacional hace un reglamento para estas elecciones a modo, perfectamente a modo, que es avalado por la Secretaría del Trabajo y que no dice nada. Entonces ahí no hay piso parejo, ¿no? Porque ellos tienen el dinero, tienen 100 millones de pesos a la quincena, 200 millones de pesos al mes de todo lo que tienen de las cuotas sindicales. Entonces, con todo este dinero, con todo este poder que tienen, con toda esta situación que el Baester todavía está ahí moviendo sus hilos, son las mismas personas, es una camarilla que tienen prácticamente secuestrado al Sindicato Nacional. Los tres ejes que tenemos en la CENTE son democratizar el país, democratizar el sindicato y democratizar la educación de nosotros, porque nosotros no solamente estamos aquí por derechos colectivos, nosotros también peleamos por los derechos sociales. Estamos siempre en muchos de los movimientos, o en la mayoría de los movimientos sociales de este país, incluida la defensa de la educación pública. El día 23 de mayo, el Sindicato Nacional lanza una convocatoria y da 3 días, o sea, el día viernes de esa misma semana, para que se registraran las planillas en la sección 9, específicamente, que somos nosotros. La sección 9 somos profesoras y profesores de educación primaria, educación especial y educación preescolar. Lanza esta convocatoria, se dice que hay 3 días, límite legal, para que se pueda registrar. Nosotros reaccionamos de manera inmediata porque teníamos ese día una asamblea seccional. Se empiezan a hacer los contactos, se hace contacto con la Secretaría de Educación Pública, con la secretaria Leticia Ramírez, y se da una conversación ahí. Ella deriva toda esta situación hacia Gobernación. La dirección política de la sección 9 acude a Gobernación, donde se le llama al Sindicato Nacional,
aunque fueron tarde, pero llegaron. De alguna manera había no escrito, pero sí su palabra de que no podían, no, o sea, no podía ser nosotros lo que primero decíamos era, no puede llevarse a cabo una elección de esa manera, porque no hay condiciones, porque en 3 días no se puede hacer una planilla, ¿no? Porque no son procesos democráticos. Entonces, nosotros sí nosotros tenemos estructura que nos van permitiendo tener esta discusión política y sindical en los espacios. Estamos hablando desde escuelas hasta comités de lucha, ahorita en mi caso en la sección 9, hasta la sección. Tenemos estructuras que se van discutiendo todos los temas y se va tomando una decisión en asamblea. Nosotros pues llevamos a cabo asambleas para tomar decisiones. Entonces, cuando llegamos ya con esta presión y con este peso que tiene la CENTE a nivel nacional y también aquí en la Ciudad de México como sección 9, pues se llega a que se pueda establecer una mesa con las autoridades, con Gobernación específicamente, para que de ahí de alguna manera estén ellos interviniendo para que hacer un llamado al Sindicato Nacional. Por esta presión, solamente por esta presión, el Sindicato Nacional acepta que va a estar. Nosotros decimos, no podemos tomar ni siquiera el día 23 tomar la decisión de decir va una planilla o no va una planilla. Nosotros tuvimos asambleas tanto en escuelas, asambleas por comités de lucha, asambleas en los espacios que tenemos nosotros de discusión, hasta llegar a una asamblea seccional que tuvimos dos grandes, ya con todos los 3 niveles que la conformamos. En la segunda asamblea se decide que vamos por una planilla, pero estoy hablando más o menos de 8 días. Todo esto con la presión que teníamos de estar tratando de impedir que se llevara a cabo así, ¿no? Como estaba prevista por el Sindicato Nacional, por el charrismo sindical, como nosotros le decimos. Entonces ya cuando llegamos con todos estos elementos a la sección, se decide que vamos por una planilla. Tenemos nuestro Congreso Democrático en la sección 9, en Belisario Domínguez. Tenemos nuestro Congreso el día 10 de junio. Estamos hablando de 17 días después. Llegamos a un Congreso donde ya habíamos decidido que íbamos por una planilla. La planilla es la planilla roja democrática 9. Y de ahí de ese Congreso salen compañeras y compañeros que ya iban postulados de sus escuelas, desde sus zonas. Llegan allá y se conforma esta planilla en el Congreso y se va con ella. La primera cita fue ese mismo día, bajo la palabra del charrismo sindical, de que se iba a respetar el registro de la planilla, porque así ya se había decidido en una discusión interna de la sección 9 democrática de la CENTE. Se llega a la cita que se tenía prevista el día sábado, por la noche, y ese día fue difícil llegar a ese edificio que está muy cerca de nuestra sección. De hecho, nos fuimos en marcha, una marcha que llegamos ahí pues todos quienes acudimos a ese congreso, vamos en marcha a dejar a registrar la planilla. Era lo que nosotros pretendíamos. No se nos permite porque nos dicen les hace falta esto, el otro y aquello, una serie de documentos, una serie de situaciones burocráticas que dicen que no. Entonces, bueno, regresamos el siguiente día, que fue el domingo. Nos dicen, se juntaron todos los documentos. Llegamos, igual fue por la noche, ya no nos recibieron, nos dijeron que ya no habían cerrado, y vía telefónica se comunican con el maestro Francisco Bravo, quien encabeza la planilla Roja Democrática 9, y le dicen que no, que va a ser al otro día. El siguiente día acudimos, le dicen que a las 9 de la mañana. Acudimos una comisión a entregar toda la documentación que nos requerían y no nos abrieron. Estábamos ahí desde el cuarto para las 9, no abrieron la puerta, solamente había empleados o policías de seguridad, pensamos, del otro lado, porque no abrieron para nada la puerta, y a los empleados y empleadas que iban llegando a ese lugar les decían que se comunicaran con sus jefes, ¿no? Que no iba a haber labores ese día. A nosotros específicamente, como llegamos y tocamos y dijimos a las 9, tocamos que íbamos a registrar la planilla, nos dicen que no hay información, que nos dirijamos a la página de internet del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso es lo que nos hacen. Estuvimos ahí más de 1 hora
está esperando, tratando del maestro Francisco Bravo de comunicarse, de ver qué es lo que se podía hacer. Finalmente, de nuevo nos vuelven a engañar, nos vuelven a tomar el pelo. Esta elección no es ni democrática, ni universal, ni nada que tenga que ver con condiciones. Esto tiene que ver evidentemente con una situación política. Aquí nos damos cuenta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue teniendo una especie de arreglo, de conversación, de acercamiento con el gobierno, ¿no? De nuevo, maestra, de alguna manera, quedamos como en los sexenios pasados pareciera, y estamos en esta situación. Sí, maestra Angélica Jiménez Núñez, pues la imposición ya ocurrió esta situación. ¿Qué es lo que sigue para la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México? Vale, en este momento pues tratando de reorganizar. Nosotros sabíamos perfecto que venían todas estas triquiñuelas, porque no solamente fue que todo el proceso estuviera viciado, sino el mismo día de la elección, que fue el día 14 de junio, hubo maestros que trajeron el charrismo sindical, trajo a la Ciudad de México profesores del estado de Hidalgo, del estado de México, que venían de alguna manera como bueno, que nosotros los reconocemos como provocadores, como golpeadores, y sí efectivamente anduvieron en las casillas. Para la sección 9 fueron 141 casillas en Ciudad de México. Entonces hubo muchas irregularidades. Todo lo que aplicó el PRIismo durante décadas para las elecciones presidenciales, estatales, etcétera, lo aplicaron aquí el charrismo sindical, así tal cual. El carrusel, pasarse votos por arriba, inflar, ¿no? Todo esto lo hicieron, amenazaron en algunos lugares, sí hubo una confrontación en algunas casillas, en otras, pues, de alguna manera era, no permitir. Hubo mucho abstencionismo, porque evidentemente el magisterio en la Ciudad de México, como yo creo que en todo el país, como lo hacemos esta valoración, no se cree en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no representan a nadie, más bien representan a una camarilla y son a sus propios intereses, por tanto dinero del que les había mencionado. Entonces, ahora en este momento lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros sabíamos que venía todo esto, pero también sabíamos que podía ser una oportunidad. La planilla democrática 9, sabíamos que era una oportunidad para reorganizar el movimiento magisterial en la Ciudad de México, y eso es a lo que le estamos caminando, estamos trabajando en ello, a volver a reorganizar. Tenemos 25 años en Ciudad de México sin que haya asambleas delegacionales, no las ha habido, la vida sindical está prácticamente nula o prácticamente oculta. O sea, las compañeras y los compañeros democráticos que están puede haber 1, 2, 3, 4 en cada escuela, están más bien como, pues mantienen así como temor de ser reprimidos por sus autoridades. Estamos hablando de supervisores, estamos hablando de directivos. Otra cosa que no comenté, la planilla charra, que fue la planilla anaranjada, y la planilla morada, una supuesta alternativa que no es alternativa, es la misma gente, son profesores que no han estado en grupo hace más de 20 años, algunos de ellos, como el que es el señor Ulises Tenorio, el que quedó aparentemente bajo su elección fraudulenta, como secretario general de la sección 9. Ese señor tiene 25 años que no está en grupo, trabajaba en el Sindicato Nacional. Entonces, sí, ese tipo de gente es la que ocupa esos lugares en las planillas, es gente que no está en las escuelas, es gente que evidentemente no conoce un salón de clases, no conoce a la población escolar, sí, ni a la población de familiar. Entonces, pues maestra Angélica Jiménez Núñez, agradecemos mucho su participación en este espacio. Estamos por meter una demanda de manera colectiva de las escuelas en la Ciudad de México, y también se va a meter un amparo en contra de la elección de los charros. Por otro lado, la parte política sindical, la parte agitativa, pues la vamos a seguir llevando a cabo. Nosotros es lo que sabemos hacer, luchar en la calle. Nosotros decimos que las maestras, los profesores y las profesoras luchando, también le enseñamos a nuestro alumnado a tener dignidad, a luchar, a no dejarse. Esto es lo que también nosotros estamos viendo.